Bienvenidos al Foco. Hoy tenemos dos protagonistas que no hacen falta ni que los presente casi, pero ya les digo, son dos referentes. Por un lado tenemos al catedrático en paleontología, Juan Luis Arzuaga, y por otro lado tenemos al periodista y escritor Juan José Millás. Dos referentes, como digo, que primero sorprendieron con unas conversaciones entre un sapiens y un neandertal hablando de la vida. En una segunda entrega hablaron de la muerte y ahora hablan del mayor misterio del ser humano casi, ¿no? Que es la conciencia. Bienvenidos. Gracias por recibirme. Bueno, es un placer. Bien hallada, que se suele decir. ¿Cómo es posible que hace 21 años se clonara una oveja, la famosa oveja Dolly? Después se han clonado más animales y, sin embargo, todavía hoy no seamos capaces de descifrar bien y entender el cerebro. Bueno, pues es una cuestión de información. El desarrollo a lo largo de la vida, ¿no? Depende de una fórmula magistral que está en los genes, ¿eh? Que los genes se explican, son una receta para fabricar un individuo, así de simple. Entonces, eso es sistema de información, que tiene 4 letras, es digital de 4 letras y hemos conseguido descifrarlo y descodificarlo. Y entonces, claro, a partir de ahí... Bueno, incluso se ha mapeado, ¿no? Tenemos a Rafael Yuste que con el proyecto Brain mapeó 1 milímetro. Podemos editarlo, podemos cambiarlo. Ahora podemos editarlo, se llama CRISPR y ahora podemos modificarlo como un texto, con un texto de 4 letras. Entonces, una vez que conocemos toda la información... Conocemos toda la información, pero sin embargo no podemos llegar a controlarlo del todo, ¿no? A controlar las emociones, que ahora mismo hablaremos de ellas. Porque una de las cosas que decía, en este caso Juan José Millás, es el cerebro, esto que parece como una cosita que pesa 1,5 kilos, tiene las complejidades de un país tan grande como Rusia, por ejemplo, ¿no? Sí, en lo extenso y en lo profundo como en el Océano Pacífico. Quiero decir que pese a que se sabe mucho del cerebro, se sabe muy poco, porque claro, date cuenta que es un órgano, que hay quien habla de 80.000 millones de neuronas. Sí, entre 80.000 y 100.000 millones. Sí, pero yo he leído algunas referencias en las que hablan de 300.000 millones, ¿eh? Y cada una de ellas interactúa con otras 1.000 o 2.000. Entonces, claro, de momento lo que se ha conseguido, creo yo, es localizar grandes áreas. Pero llegar a mapear y a conocer en su extensión y en su profundidad ese órgano es que es una tarea casi imposible, ¿no? Vosotros el libro lo empezáis con la Magdalena más conocida de la literatura, la Magdalena de Proust, ¿no? Ahí en Busca del tiempo perdido. Y esa Magdalena sirve de ejemplo buenísimo para ver cómo el ser humano, el cerebro, no funciona por la información, sino por las emociones. Bueno, ¿cómo nacen las emociones? Bueno, que habláis de ello en este libro, voy a decir. Hay centros nerviosos que sabemos que controlan las emociones, ¿no? O sea, que generan las emociones y las gestionan. O sea, quiero decir que sabemos cuál es la base orgánica de las emociones. Ahora, cuando tú te refieres a una emoción, estás pensando en una vivencia, una experiencia. La experiencia que tú tienes, ¿no? Eso es más difícil de contestar, lo que es la experiencia. ¿Dónde se genera eso? Y sobre todo, ¿quién es el que la tiene? ¿Quién tiene? ¿En qué parte del cerebro se tiene la experiencia? Por eso hemos inventado el yo. Porque decimos, bueno, ¿quién recuerda? Yo. ¿Quién está angustiado? Yo. ¿Quién está enamorado? Yo. ¿Pero quién es yo? Esa es la pregunta, ¿pero yo quién es? O sea, yo te puedo decir qué partes del cerebro y qué neurotransmisores están implicados en las emociones y qué órganos son los que, y que a partir de qué información controlan eso. Pero ¿quién las experimenta? Yo, ese yo misterioso, ¿no? Ese yo es al que no conocemos. Y parece que las emociones suelen pesar más, ¿no?, que lo que nos dice el cerebro. Bueno, las emociones tienen mucho que ver con la memoria. Es decir, recordamos aquello que nos impresiona más, ¿no? Entonces, es un buen mecanismo para filtrar la memoria. Claro, pero la memoria, además, es la que uno crea también.
Porque Sí, claro, si una comparas la memoria de experiencia. 3 personas que vivieron la misma experiencia, estaban juntas, de repente parece Claro, que pues si les había impresionó igual. eventos y circunstancias distintas, ¿no? Claro, claro, porque en función del color, del tono emocional para cada uno de esa vivencia, ¿no? Entonces, claro, no podemos almacenar todo lo que nos pasa, no cabe, literalmente, y sería un suplicio, además. Entonces, tenemos que filtrar y seleccionar aquellas cosas que el cerebro considera que son importantes para guardarlas, para almacenarlas. Hay un almacén de la memoria. Entonces, ¿qué ponemos ahí? ¿Todo? Pues no. Son aquellas cosas que merece la pena, que es importante recordar. Entonces, ahí intervienen otros órganos que les ponen esa etiqueta de esto es importante, esto guárdalo. Y esas son las emociones. Estamos condicionados también por las influencias y por las opiniones de los demás, por los sesgos, que es un tema que también abordáis, ¿no? Y eso es muy importante, porque al final, ¿en qué medida hay libre albedrío? ¿En qué medida nosotros decidimos? ¿O es que todo lo que pasa nos influye y llega un momento en el que no decidimos, ¿no? Es un tema muy interesante, habláis del libre albedrío. Sí, es un tema muy interesante a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, si somos Abordado por libres, grandísimos filósofos. si somos libres o estamos absolutamente determinados, o cuál es el margen de libertad individual, ¿no? Nosotros trabajamos como si fuéramos responsables de nuestros actos, y por eso existe el Código Penal, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que en el estado actual de las cosas es imposible saber cuál es nuestro grado de decisión, es decir, hasta qué punto decidimos sobre nuestras vidas, ¿no? Y mi intuición, no mi conocimiento, pero mi intuición dice que no decidimos mucho. Habláis del demonio del Laplace, Sí. tan interesante, ¿no? Que dice que nosotros, en realidad, todo está escrito ya porque todo está predeterminado por nuestros hechos, nuestros actos y todo lo que ha ido pasando, ¿no? Que al final es un poco lo que estás diciendo, ¿no? Entre lo que nos condiciona, lo que hemos hecho, casi estamos abocados y decís, el cerebro, si 100 veces le preguntas lo mismo, con las mismas circunstancias decidiría siempre lo mismo. Dirá lo mismo, sí. Y de hecho la gente se repite mucho. Pero ¿a quién nosotros le atribuimos responsabilidad moral? Solamente a los que tienen autoconsciencia. Por ejemplo, los animales no saben lo que hacen, decimos, no son responsables moralmente, no saben lo que hacen. ¿Por qué? ¿No son conscientes? Sí, son conscientes. Tienen sentimientos, tienen emociones, pero no tienen autoconsciencia. Por lo tanto, no los consideramos libres. O sea, nadie castigaría, en todo caso, educaría, si quieres, a un caballo, pero no consideramos que un caballo sea malo. Las categorías morales no se aplican a los caballos ni a los niños. Sí. Los niños tampoco saben lo que hacen. Es decir, es muy curioso, pero creemos que aquellos que son susceptibles de ser juzgados moralmente son solo aquellos que tienen plena conciencia del yo. Fíjate qué interesante esto, ¿eh? Los niños no saben lo que hacen, los animales no saben lo que hacen, porque no saben, no tienen yo. Entonces, a partir de cuando reconocemos en alguien la existencia de un yo, lo hacemos responsable. O sea, no, eres tú, el yo es el tú también, ¿no? Decimos, tú eres responsable de tus actos. El niño no es responsable de sus actos porque no tiene yo. Claro, y es curioso, en fin, hablando de esto, lo que se llama las circunstancias atenuantes, ¿no? Decir que históricamente, por ejemplo, en los juicios, un crimen se consideraba una circunstancia atenuante que alguien estuviera drogado, por ejemplo, porque no era dueño del yo, ¿no? Y ahí no controlaba sus circunstancias. No controlaba su yo, ¿no? Entonces eso era una circunstancia atenuante, ¿no? Es curioso, sin embargo, que esto, que yo creo que sigue existiendo, ¿no? En el caso, por ejemplo, del tráfico, se considera agravante. Es decir, si tú conduces borracho y tienes un accidente, no se considera una circunstancia eximente, digamos, en hecho de que fueras bebido, sino que eso agrava. Es una contradicción de las leyes curiosísimas. Sí, porque para asesinar puede ser, ¿no? Claro, si tú asesinas a alguien y no estabas en pleno dominio de tu yo, porque habías tomado una sustancia y tal, eso se considera un atenuante. Pero
en el caso del tráfico se considera un agravante, ¿no? Estábamos hablando de la memoria y los traumas se quedan para siempre en la memoria, ¿no? Piensa uno, pero decís también, los traumas precisamente porque son tan impactantes llegan a borrarse, o algunos de ellos, ¿no? Pero ¿se borran o también que reflexionáis sobre ello? Digamos que se diluyen un poco, pero se transforman en enfermedades físicas después. ¿Qué tanto hablan de ello los médicos? Por la pregunta respecto a los olvidos, en olvido hablamos mucho de la memoria, pero tan importante como el recuerdo es el olvido. Hay que olvidar, ¿no? La pregunta es, respecto a algunas cuestiones, es, ¿las hemos olvidado o las hemos reprimido? Esto pues eso, para mí se reprimen y después se transforman en importante, porque lo reprimido, pues, no siempre, sí, pero puede transformarse, por ejemplo, en una enfermedad, ¿no? En una migraña, ¿no? En fin, esto es, en fin, yo pienso que es así. Por eso, una cosa es el olvido, que puede ser simplemente no almacenar algo que es innecesario, porque la capacidad de almacenamiento es limitada, y otra cosa es no reprimido, que es aquello que no puedes aceptar de ti mismo, en fin. Y eso se somatiza y se convierte con el tiempo en una enfermedad, ¿no? ¿Y hay alguna forma de conseguir que el que lo reprime, en vez de reprimirlo, realmente lo llegue a olvidar? O sea, ¿hay alguna técnica para llevar al cerebro ahí? Bueno, las cosas que te impactan es lógico que se recuerden, porque eso tiene una función adaptativa. Es decir, si tú has tenido una experiencia muy negativa, conviene que no la olvides. Conviene que la recuerdes siempre, para que no vuelvas a cometer el error o lo que sea, ¿no? Ahí ya intervienen cuestiones cuando tú te niegas a admitir una responsabilidad o lo que sea, ahí interviene el autoengaño, vamos a decirlo así, ¿no? Todos nos justificamos. Eso es muy propio del yo, ¿no? Pero el autoengaño es algo consciente. Uno cuando lo hace, sabe que lo hace. Lo que ocurre es que llega a creérselo, ¿no? Eso está comprobado. Esa es cuando uno se autoengaña pregunta. muchas veces. La gente que miente realmente se lo cree, la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Dicen no, algunos que se lo llegan a creer. Se llegan a creer hasta que les ponen en una situación en la que tienen que admitirlo. Por ejemplo, no sé, imagínate que yo te digo que sé alemán. Sí. A la perfección. Y yo a lo mejor no me puedo llegar a creer hasta que me dice, mira, aquí viene por la puerta un señor alemán, habla con él. Aquí está Rolf. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Entonces, a lo mejor puede que el cerebro desarrolle un mecanismo defensivo y en ese momento me desmaye, supongamos, ¿no? O empiezas a hablar alemán. No, yo creo que me desmayaría, ¿no? O sea, si realmente el subconsciente es el que tiene el control, ante una situación de prueba en la que quedaría la mentira en evidencia, pues podría producir un desmayo. El cerebro que está funcionando los 7 días de la semana, los 365 días del año, ininterrumpidamente, no tenemos manera de desconectarlo, cosa que sería maravillosa, ¿no? Para que se relajara. Pero lo hay que reiniciar y no. Habría que reiniciar. Pero habláis de también otro tema muy interesante, que es lo poco que consume. Sí. O sea, como una linterna, como la batería de una linterna o la pila. Es muy económico, sí. Es que, claro, no es fácil conseguir ahí fuera 1500 calorías, que es lo que necesita el cuerpo. Y por lo menos 1500. Pero consume el 25% de... ¿Qué remedio? Porque no hay... Es que no hay calorías. Pero en relación al tamaño, consume mucho. Bueno, no, claro, pues eso sí, es pero muchísimo. En relación a la función, ¿no? Quiero decir que si lo comparas con una batería o con una pila así, pero en relación al tamaño del cuerpo, es un órgano muy pequeño que se lleva a la cuarta parte de... Pero es que, claro, eso la mejor manera es con una bicicleta. La bicicleta produce luz, claro. Si tú pedaleas, pues produces luz. Claro, la dinamo. Pero hay que pedalear mucho para producir luz, pero mucho. Es decir, que producir luz, vamos a decirlo así, o alimentar un órgano como el cerebro, requiere, no es un recurso barato. Entonces, claro, es muy económico por la cuenta que nos trae. No podríamos permitirnos un órgano más caro. Ahora bien, dice, no sé si fue en el segundo libro, donde Arzuaga decía
El cerebro, porque estamos hablando del alimento físico del cerebro, pero él decía, el cerebro es un consumidor insaciable de glucosa y relatos. Es decir, que también consume muchos relatos. Compra relatos, ¿no? Bueno, ¿qué otra Los cosa compra y hay? los construye. Bueno, los seres humanos. Los seres humanos, una vez en que no gastamos el dinero, o sea, una vez que hemos pagado el alquiler de las necesidades básicas, el resto del tiempo, que le damos diferentes nombres, espectáculo, viaje, literatura, cine, llámalo como quieras, plataforma digital, todo nuestro dinero, todo, nos lo gastamos en relatos. Ese relato puede ser más fino, como la ópera Madame Butterfly, o puede ser, en fin, más popular, como el cotilleo de la influencer. Pero a fin de cuentas, después de las necesidades más elementales, lo que más nos apetece, ahí está metido el ocio, todo el ocio, todos los viajes, todo, Sí. todos los espectáculos son relatos. Y decís, el encéfalo es el que decide, es el que toma las decisiones, ¿no? Pero realmente, decíamos antes, no decidimos tanto. O sea, el encéfalo, digamos que bueno, ahí está también, ¿no? Toma decisiones que Tiene que casi están resolver tomadas. problemas, tiene que resolver problemas. O sea, vamos a ver, un individuo tiene problemas, un animal, no digamos un humano, pues se enfrenta a problemas continuamente y alguien tiene que tomar decisiones, alguien tiene que resolver lo que eso lo hace cualquier animal. Y está condicionado por experiencias previas, todo eso. La cosa es si nosotros tenemos, o sea, que hay que tomar decisiones, eso es inevitable. Cuando conduces estás tomando decisiones y muchas automatizadas. Es que la conducción es un buen ejemplo, porque en la conducción no piensas. Cuando llegas a un nivel de control y hay cantidad de decisiones que estás tomando todo el tiempo. Todo el tiempo. Es cierto, cuando uno se sienta el primer día en el coche de la autoescuela, dice, tienes que pensar. Y de repente luego sales. Tienes que pensar, estás pensando. O cuando aprendes a esquiar, no, estás venga a pensar. Cuando lo mecanizas, que decimos, cuando se automatiza no piensas. Entonces, tú estás conduciendo, que es una tarea complejísima, en el tráfico de una ciudad complejísima, y estás pensando en otra cosa. Ojo al dato. Estás pensando en otra cosa, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿no pasará así con todo? Esto es un caso demasiado obvio, ¿no? Estamos conduciendo que es muy complejo, que hasta que lo mecanizas te obliga a estar pensando todo el rato. Cuando alcanzas un nivel de control, ya el cerebro funciona solo. Tú estás en otro rollo. Entonces la pregunta es, claro, a lo mejor eso vale para todo. ¿Cómo se puede mantener el cerebro joven? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo se puede mantener el cerebro joven? Que habláis de ello también. Buenos genes. Bueno, yo pregunto sobre aquello de lo que habláis. Dicen que es muy útil leer, que es muy útil tener una curiosidad de saber, que es muy útil incluso hacer crucigramas. A las personas que diagnostican Alzheimer, si han sido personas muy activas intelectualmente, suelen decir, usted tiene unas reservas cognitivas que van a ser muy importantes en esta enfermedad, porque es un capital. La reserva cognitiva es un capital que uno tiene cuando llega a una situación así, de manera. Y una de las cosas que dicen, que parece simple, es hacer crucigramas, hacer juegos de palabras, ¿no? Y yo creo que uno de los modos de mantenerse en forma desde el punto de vista intelectual, pues es leer, es no perder la curiosidad, es estar investigando permanentemente. La curiosidad, ¿no? Bendita curiosidad y la ilusión, las ilusiones. ¿Cómo se construyen las Hacer ilusiones? hacer proyectos. O sea, lo que caracteriza a una persona, un anciano, de alguien que no lo es, de un joven, es que el anciano no tiene proyectos, no tiene retos, no tiene planes, no tiene ilusiones, en resumidas cuentas. Pero las ilusiones son proyectos. Yo tengo la ilusión de comprarme una cazadora de cuero, por ejemplo. Sí, te lo estabas contando antes. Vale, pues ya tengo un proyecto. Eso me obliga a pensar en cazadores de cuero, visitar tiendas donde venden cazadores de cuero. Tengo algo que hacer, tengo una ilusión que en realidad tengo que hacer un plan, tengo que hacer un proyecto para obtenerlo. Entonces, en el momento en el que dejas de tener ilusiones, dejas de tener proyectos, pues entonces ya has perdido la juventud, vamos a decirlo
de esa manera. Y hay muchos tipos de ilusiones. A uno le gustará viajar, a otro la ópera, a otro jugar al golf, a otro cultivar una huerta. Pero el que está cultivando una actividad muy de señor mayor, la huerta, pues la huerta te mantiene muy entretenido, porque la huerta todo es pensar en el futuro. Tienes que sembrar para el futuro, tienes que hacer el árbol para que luego. Entonces todo eso... Ilusión. Mirar Es al un futuro, proyecto. mirar al futuro, tener la mente puesta en el futuro. Bueno, para despedir ya voy a decir que abordáis otros temas que son divertidos, que es que usted se lo va a pasar bien de verdad si lee el libro, porque, por ejemplo, habláis del tamaño de la sexualidad que se representaba en Apolo o en Dionisio, y según el tamaño, ¿no? Pues con Dionisio era más grande, estaba todo en su esplendor, y con el otro estaba todo más relajado, ¿no? Sí, Y abordáis eso y uno se ríe y además con Es que vuestras es muy conversaciones, interesante. ¿no? Es que como somos la única especie bípeda, o sea, tú imagínate que pones un caballo de pie. Lo primero que ves es el sexo. O sea, en los cuadrúpedos no vemos el sexo, porque en un cuadrúpedo es difícil de ver. Queda más discreto. Eso incluye un chimpancé. Pero coge un caballo, un perro, lo que sea, y ponlo de pie. Pues lo primero que tienes delante es el sexo. Entonces, eso es interesante. Claro, nos hace distintos. Pero nos hace distintos cuando nos comparamos con otras especies. Decimos, qué cosa más rara. Bueno, y contáis, Ahí, por ejemplo, que solamente las mujeres somos el único mamífero que tiene orgasmo. Que las demás sienten placer, porque eso es una conversación vuestra en la que lo estáis los dos como discutiendo, ¿no? Y dicen, no, placer sienten, pero no tienen el orgasmo. Pues yo creo que el orgasmo es una, vamos a llamarlo conquista, se ha escrito así, ¿no? De la evolución humana o de la mujer. Más bien el sexo masculino menos, es más común en el resto de las especies, pero el orgasmo femenino es una originalidad de la especie humana. Entonces está por encima de la satisfacción, placer, etcétera, que puede proporcionar a una hembra a otra especie, ¿no? Y lo paradójico es que es una experiencia que nunca tendremos. O sea, tú puedes decir, me gustaría saber qué se siente tomando caviar beluga a cucharadas. Pues no lo sé, será caro, pero si ahorras lo puedes conseguir. Pero saber qué siente el otro, o el otro sexo, es una experiencia que nos está prohibida. Y ahora sí, para terminar, estamos pues, en el mundo se está desarrollando la inteligencia artificial, ¿no? Dicen hasta tener microchips dentro de nosotros, aquellos que se atrevan y quieran, puedan vivir el momento. ¿Eso cómo lo veis? ¿Os preocupa? ¿Os parece que puede ser muy interesante? Mi posición frente a esto es de pura satisfacción, iba a decir satisfacción, asombro, puro asombro. Me asombra, yo uso mucho ChatGPT y me asombra que un robot pueda hablar conmigo con esa corrección sintáctica y con esa coherencia. No, me cuesta entender. A mí lo que me asombra es la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse a los cambios. La gente dice, no, vamos a poder asimilar. Un momento, vamos por partes. Que ha desaparecido el dinero. O sea, en el curso de nuestra... y no ha pasado nada. En el curso de nuestra vida se Bueno, y que han llegado los móviles, que son un apéndice nuestro, y vivimos con ellos. Bueno, y el banco en el ordenador, que han desaparecido las sucursales bancarias. Quiero decir que hemos pasado de monedas a billetes, a cobrar en un sobre, el sobre famoso, se pagaba el salario, luego ya vinieron las cuentas, la gente tenía una cartilla, ibas al banco, esto lo hemos vivido, te daban el dinero en una ventanilla, luego ya vino a cotización, ya vino la sucursal bancaria y el cajero. Yo recuerdo cuando vino el plástico, siempre había un cuñado más adelantado o más bueno que decía, voy a pagar con plástico. Se acabó y todos, y pagaba con una tarjeta. Es verdad, nos hemos ido adaptando a los cambios, ¿no? Y ¿Qué, de hecho, pasamos ¿qué de problema escribir hemos cartas tenido? a hacernos videollamadas. Ahora no hay dinero. O sea, es que no existe el dinero. Yo hace tanto tiempo que nos sacó el dinero físico. O sea, que tú crees que sí que nos adaptaremos. Pero el ser humano es increíble. Su capacidad de adaptación es increíble. O sea, pero bueno, mira, mi abuelo nació en el siglo XIX, vio, a finales del XIX,
vio el primer vuelo de los hermanos Wright, se enteró, leyó en el periódico, Sí, 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 los sí. hermanos Wright han volado, bien, pero lo vio con 10 años. Y en el año 1969 vio al hombre llegar a la Luna. Es decir, que vio... Año en el que también nació Internet. ¿eh? Año en el que también nació Internet. ¿Ves? Pero es en el curso de una vida, Sí. has visto el primer vuelo de una máquina más pesada que el aire y la llegada a la Luna. Sí. Pero ¿con qué naturalidad? ¿Con qué normalidad? Mi abuelo que había visto el primer vuelo de los hermanos Wright, se había tenido noticias, me decía, sí, vamos a ver lo de la Luna con una naturalidad. O sea, quiero decir que la gente subestima la capacidad del ser humano de adaptarse a los cambios. Pues nos quedamos con esta interesante conversación. Espero que haya disfrutado usted tanto como lo he hecho yo. Daría para más y más y más. Quizá pronto podamos volver a disfrutar de ellos. Gracias a los dos Un placer. por recibirnos. Encantado. Ha sido un placer. Nos vemos de nuevo aquí en El Foco la próxima semana con otra entrevista muy interesante. Hasta entonces.